Mi madre era la única concubina de mi padre. Yo era la hija ilegítima de la familia. Mi madre era originariamente una criada de la esposa principal. Creció junto a ella desde pequeña. Tenían una relación muy buena. No podían estar separadas. La esposa principal no quería que mi madre malgastara su vida. Así que cuando estaba embarazada de mi hermana, decidió que mi madre se convirtiera en concubina de mi padre. 2 meses después, mi madre quedó embarazada de mí. Nacimos con solo 6 meses de diferencia. Mi hermana siempre fue dulce, educada y refinada, educada a la perfección por la esposa principal. Era la dama perfecta. En cambio, yo era cruel de corazón, sin ningún sentimiento. Si alguien me caía mal, no dudaba en enfrentarme a él. Todo el mundo en la casa del ministro me había sufrido. Por suerte era muy pequeña y no causé problemas graves. Cuando tenía 3 años me enfadé en brazos de mi madre y le mordí el hombro sin querer. Ya lo había hecho varias veces antes. Mi madre tenía algunas marcas leves, pero aquella vez no lo soportó. No se atrevió a acercarse a mí y me entregaron al cuidado de una nodriza. Esa nodriza era mala. Cuando no había nadie me insultaba e incluso quería pegarme, pero la corté con una navaja pequeña que yo llevaba escondida. Por suerte, era pequeña y la navaja no era larga, así que no se hirió mucho. Fue a quejarse a la esposa principal, que le subió el sueldo para calmarla. Después de eso, la nodriza no se atrevió a reprenderme. Mandó a su nieto de 8 años cerca de mí y le instó. Esta es la señorita de la casa. No la verás normalmente. Mira bien ahora. Yo no lloré. Lo miré con ojos fríos como cuchillas, esperando a que se acercara. El chico se asustó con mi mirada. Salió corriendo llorando. La nodriza le gritó por cobarde, diciendo que sería criado toda la vida. Cuando ella no se dio cuenta, me agarré a sus piernas. Ella se debatió y me lanzó lejos. Caí al suelo. Ella temió que me lastimara y se acercó. Yo levanté la cabeza sin llorar y le sonreí fríamente, asustándola hasta sentarse en el suelo. Me lastimé y la nodriza fue expulsada de la casa. La esposa principal me buscó otra nodriza, que era buena, pero yo también la hice daño. Sustituí a varias así. Ninguna nodriza quiso cuidarme más. Mi madre y la esposa principal estaban angustiadas, sin saber qué hacer conmigo. Mi padre se desilusionó completamente y me abandonó a mi suerte. Además de mi hermana y yo, la esposa principal tuvo 2 hijos más, así que a mi padre no le importaba nada de mí. Sin saber qué más hacer, mi tía materna decidió encerrarme en mi habitación y no dejarme salir. Solo me traían comida a la hora de comer. Estaba encerrada, sin nadie que me cuidara ni me hablara. Me volví más salvaje, casi como una niña salvaje. Cuando cumplí 6 años, era muy revoltosa, me acercaba a todo el mundo. Necesitaba 2 criadas para controlarme. Las criadas que me traían la comida tenían mucho cuidado, por miedo a que yo las lastimara. Por eso, muchas veces no me traían nada. Para ella, la segunda hija ya estaba abandonada por la familia. Quizás incluso deseaban que muriera pronto. Pasaba hambre a menudo, estaba demacrada. Ningún familiar venía a verme, así que la criada se atrevía a hacer así. No le importaba mi vida. Pero yo no les guardaba rencor porque no esperaba nada de ellos. Sin esperanza no hay rencor. Podría haber escapado por las noches, cuando todo estaba en silencio, pero no quería. No sabía qué hacer fuera, no anhelaba la libertad. Pero había alguien que se acordaba de mí. Era mi hermana mayor, Gu Mingchu. Aunque la familia le prohibía acercarse a mí, siempre venía a hablarme por la ventana. Me pasaba dulces y pasteles con mucho cuidado por la ventana. Sabía que la criada no me daba comida. Lo denunciaba ante los mayores, pero siempre acababa regañada por acercarse a mí. Nada cambiaba. Gracias a lo que mi hermana me traía, no me morí de hambre. Así aguanté hasta los 14 años. Cuando mi hermana cumplió la mayoría de edad, un hijo del marqués vino a pedir su mano. La esposa principal aceptó encantada. La casa del marqués era muy poderosa. Mi hermana había conseguido un gran matrimonio. Pero cuando se casara, ya no habría nadie que me trajera comida. El día antes de la boda, mi hermana se arrodilló ante mi padre y la esposa principal, rogándoles que no me dejaran pasar hambre. Mi padre y la esposa principal asintieron. A medianoche, mi hermana entró sigilosamente en mi habitación, se sentó a mi lado y me arregló el pelo desaliñado con mucho cariño. La primera vez que entró, años atrás, yo no la atacé. Desde entonces venía a arreglarme y hablarme todas las noches. Wanjin, mañana me caso. Ya no podré cuidar de ti. Mientras hablaba, las lágrimas no paraban de caer. Yo le sequé las lágrimas suavemente. No dije nada, porque no sabía consolar. Pero en mi corazón dolía un poco. Mi hermana agarró mi mano y la puso en su rostro, llorando desconsoladamente. Temía que no pudiera sobrevivir sin ella. No podía dejarme. Todo el mundo decía que yo era un monstruo, pero ella no lo creía. Para ella, yo era muy pobre, sin apoyo ni cariño. Así era como había acabado. Hermana, no llores. Mi voz inesperada dejó a mi hermana boquiabierta. No podía creer que hablara. Nunca le había hablado a nadie en toda mi vida, así que todos pensaban que era muda. Mi hermana no lo creía y tartamudeó. Wanjin, ¿sabes hablar? Asentí. Sí, hermana. Mi voz era clara y firme, articulaba bien. No soy muda, simplemente no quería hablar. La cara llorosa de mi hermana se iluminó de alegría. Salió corriendo gritando, papá, mamá, tía, venid, mi hermana habla. Su grito atrajo a los mayores. Cuando me vieron sentada a su lado, tranquila y dulce, se quedaron boquiabiertos. Hacía mucho que no se fijaban en mí y no sabían que había crecido tanto. Pero no parecía en absoluto loca, al contrario, era muy bonita. Mi madre lloraba mucho. Quiso acercarse, pero dudaba. No sabía si temía que la lastimara o si se sentía culpable por haberme abandonado todos esos años. Mi padre le preguntó a mi hermana, ¿has dicho que ha hablado? Había mucha duda en su voz. Mi hermana asintió con fuerza y las lágrimas volvieron a caer. Me acarició la cabeza y me dijo suavemente, Wanjin, saluda a papá y mamá. Papá, mamá, tía. Dije esas 3 palabras obedientemente, sorprendiendo a todos los presentes. Que una loca volviera a la normalidad era algo increíble. Mi hermana por fin se tranquilizó. Al día siguiente, se subió a la palanquín tranquila.
Mi hermana tenía 16 años y yo 15. En los días siguientes, para no preocupar a mi hermana, no hice daño a nadie más. Me comportaba tranquila, pero hablaba poco y no reía. No sentía nada por nadie ni por nada. Mi padre y los demás se relajaron conmigo, ya no me encerraron. Por fin me dieron el trato que corresponde a una hija ilegítima. Lo que no sabían es que, por las noches, cuando todo estaba callado, golpeaba el suelo con los puños para liberar mi rabia. Mis manos siempre tenían heridas. Cuando mi tía me preguntaba, solo respondía, no pasa nada, y no volvía a preguntar. Con el tiempo, todo el mundo supo de mis heridas, pero hicieron como si no lo vieran. Para mi padre y los demás, lo único que importaba es que pareciera normal. Pasó el tiempo y cumplí 16 años. Mi hermana llevaba medio año casada en la casa del marqués. Desde entonces, apenas venía a casa, y cuando venía, me evitaba. No entendía por qué. ¿Acaso ya no me quería? Pensándolo, me dolía el corazón. Un día vino una casamentera a pedir mi mano. Mi padre no estaba. La esposa principal y mi tía estaban encantadas. No les importaba quién fuera, querían deshacerse de mí. Mi mala fama ya se había extendido. Aunque en esos 6 meses se decía que había mejorado, casarme era muy difícil. Los nobles no me querrían y la gente común no se atrevería. El pretendiente era un licenciado que iría al examen imperial al año siguiente. Pero era muy pobre y la vida sería difícil. La esposa principal aceptó de inmediato. Para ella, ese pobre licenciado era más que suficiente para mí. Incluso si fuera un simple estudiante, estaría agradecida. Tan emocionada que no se paró a pensar si yo quería o qué pasaría si la loca se negaba. Cuando la casamentera se fue, por fin se calmaron y se dieron cuenta. Protegidas por 5 criadas fuertes, me llamaron al salón y me preguntaron con cuidado qué opinaba. Alguien les había dicho que podía hacer un agujero en el suelo de un puñetazo, que era tan fuerte que podría matar a un toro. Así que le tenía miedo. Si me volvía loca en ese momento, lo pasarían muy mal. Por suerte, no lo hice. Solo dije 4 palabras. Que vuelva mi hermana. La esposa principal entendió al instante y mandó a buscar a mi hermana para que me convenciera. Pronto, mi hermana y mi padre regresaron. Mi padre estaba encantado, por fin se deshacía de mí. Por primera vez me puso una cara buena. Mi hermana no parecía bien, pero fingió una sonrisa. Me agarró la mano suavemente y me dijo, cásate. Toda mujer necesita un hogar. Hermana, ¿te tratan mal? Mi pregunta inesperada sorprendió a mi hermana. Ella negó con la cabeza. No, me tratan muy bien. Mi hermana no parecía feliz. Al decir eso, una mirada fría apareció en mis ojos. Esa mirada asustó a todos. Mi hermana me agarró más fuerte y dijo, Wang Yin, deja que me encargue de mis asuntos, ¿vale? Ya estoy casada, tengo que valerme por mí misma. Mi hermana habló rápido. La miré fijamente y entendí lo que quería decir. Asentí y dije, hermana, si me caso, ¿serás feliz? Mi hermana me acarició la cabeza. Sí lo seré. Para mí, casarme o no es lo mismo. Solo cambio de lugar. Si eso te hace feliz, ¿por qué no hacerlo? Aunque mi padre y los demás querían casarme cuanto antes, yo era hija de la casa del ministro. Sin informarse bien, quedarían mal. Así que la esposa principal mandó a una criada a averiguar sobre el licenciado. Era solo una formalidad, pero la criada fue muy eficaz. Encontró a un vecino de muchos años que además no le llevaba bien, y le contó todos sus secretos sucios. El licenciado Shu vivía solo con su madre. Esta era una mujer muy mala, famosa por ser grosera, avara y maleducada. Tenía 2 criadas en casa que eran sus amantes, y su madre las maltrataba mucho. En cuanto al licenciado, parecía un caballero inteligente, pero en realidad era violento. Su vecino oía cómo pegaba a las criadas por las noches. Por eso, con ese vecino contándolo todo, no podía engañar a ninguna chica de buena familia. Así que se conformó con la segunda hija de la casa del ministro, la que se decía que estaba loca. Cuando la esposa principal y mi madre lo supieron, dudaron. Querían deshacerse de mí, pero no querían meterme en un infierno a sabiendas. Pero si lo rechazaban, temían que nunca me casara. Al final, mi padre me dejó decidir. Me dijo toda la verdad. Si sufría en el futuro no sería culpa suya. Me caso. Respondí sin pensarlo. No sé por qué, pero ese licenciado violento me parecía adecuado. Mi padre se dio cuenta entonces, pero se calló. Solo dijo, no mates a nadie, sería malo para la reputación de tu hermana. De acuerdo. Llegó rápido el día de mi boda. Mi hermana volvió para despedirme. Hasta que me subí a la palanquín, seguía preocupada. Ya había venido a decirme que no me casara, que esperara a alguien mejor. Pero yo estaba emocionada. Tranquila, hermana, no lo mataré, solo lo dejaré inválido. Mi hermana se cayó al instante. Mejor que él haga daño a otras mujeres a que te haga daño a ti. La noche de la boda, el licenciado Chu, borracho, entró en la alcoba. Me quitó el velo de un tirón y se sorprendió de mi belleza. Cuando se recuperó, se sentó a mi lado tambaleándose. Me agarró los hombros y tenía una expresión obscena.